Hola amigos, ya estamos de vuelta en el segundo bloque de este capítulo de Desarrollemos Chile por las pantallas de Agricultura TV y como siempre por el canal 182 de nuestros amigos de Zapping TV. Recuerden, como siempre, seguirnos en las redes sociales de Agricultura TV, en Facebook, Instagram y TikTok. Y ahora vamos con un temazo súper interesante que en realidad a mí es algo que me tiene muy preocupado, y lo voy a decir como en chileno, bien metido, porque es algo que hay que estar muy alerta. La crisis de seguridad que estamos viviendo y cómo esto afecta directamente al desarrollo de nuestro país, todos los que queremos que nuestro país brille, que tengamos empleo, que salgamos adelante, etcétera, que mejoremos la calidad de vida de todos. Obviamente, cuando se pierde la seguridad, es un ataque directo a ese bienestar. Y no podemos pensar en desarrollar el país si no tenemos seguridad. Entonces, vamos a hablar un poco del diagnóstico actual de Chile, cómo se fue al carajo, hay que decirlo, y cómo lo podemos revertir. Y vamos a hablar de este tema súper importante con una persona, pero realmente con las credenciales para hacerlo, es experto en seguridad y asesor de instituciones a nivel internacional, sobre todo en Estados Unidos. De hecho, vive en Washington, es chileno, ¿sí? Y también asesora a muchas instituciones en Latinoamérica y sobre todo a instituciones que orientan dónde van a hacer sus inversiones. Y él es una de las personas que hace todo el análisis de seguridad de los países. O sea, miren lo importante que es tener elementos que demuestren cuantitativamente y cualitativamente la seguridad de un país para que de esa manera se puedan canalizar correctamente las inversiones, crear empleo, mejorar los sueldos y mejorar la calidad de vida de la gente. Así que esto es un temazo. Vamos a hablar con el gran Arturo Grandón. ¿Cómo estás, Arturo? Hola, ¿qué tal? Gusto saludarte. No, gracias por estar acá. Mucho gusto. Y en Chile ya, pues. Chile, la gente preguntaba cuándo vería Chile y ahora ya estamos acá a partir del día 5 de abril a las 5 de la mañana. Abrazo a los Libertadores. Sí. Así que estamos acá en Chilito ya comenzando los trabajos y organizándonos con grupos, ¿cierto?, en diferentes ciudades. Qué bien, qué bien. Mira, me alegro mucho escuchar eso porque qué bueno que la gente que sabe y que también, bueno, tu carrera asesorando también en toda Latinoamérica y también Estados Unidos a distintas instituciones de seguridad, o sea, te avala. Bueno, y acá en Chile están pasando varias cosas. Mira, aquí tenemos una pauta que estaba tomando algunos apuntes, por ejemplo, la situación del país, hace falta inteligencia, vemos que se han metido, no sé, el crimen organizado como el Tren de Aragua, también otras bandas que eran locales que también se han vinculado con otras bandas colombianas, crimen organizado, el tema de los incendios que se han demostrado que son incendios intencionales. ¿Quién anda haciendo esos incendios? Bueno, la cantidad de aumentos de homicidios, han aparecido descuartizados, gente muerta a machetazos, gente maniatada, quemada, canibalismo. O sea, tenemos la escoba y eso ha generado también que se haya paralizado la inversión como la veníamos viendo hasta, me atrevería a decir, antes del 2019. Bueno, después con la primera bajada, pero no tiene que ver con seguridad, pero fue la reforma tributaria de Bachelet, que fue el primer freno a la inversión, pero ya con estos elementos de inseguridad e impunidad total a favor de los delincuentes, la verdad, ya nadie quiere ni abrir un almacén. Pues vemos en el centro de Santiago, por ejemplo, las extorsiones que hacen estas bandas organizadas a la gente que, no sé, le dicen, no sé, por protección, que les paguen no sé cuánta plata, porque si no van y le queman el negocio, etcétera. O sea, realmente una barbarie total. ¿Cómo ves tú esa situación y qué elementos tenemos para poder salir de esto y poder revertirlo? Bueno, este fenómeno en realidad comienza generalmente en Centroamérica, pero se produce por una situación bien puntual. Naciones Unidas, partidos, ¿cierto?, de izquierda que llegan al poder, se tiñe de rojo el continente americano y comienza la permisividad en todos los países. En aquellos países que se ha logrado erradicar la delincuencia de alguna manera es porque se ha puesto mano dura, se han trabajado conforme a los estándares y protocolos que están establecidos internacionalmente, y aparte de eso existe la voluntad de un gobierno de hacer las cosas. Lo que estamos viendo en Chile es una falta de voluntad de hacer las cosas porque esto obedece a un plan, que el plan lo tenemos muy claro, los que trabajamos y vemos desde fuera el fenómeno, que es un plan de desestabilizar el país. Está provocado por gobiernos extranjeros, principalmente Cuba, Venezuela, pero como le digo, aparece nuevamente en el escenario una institución internacional que son las Naciones Unidas, con la apertura de fronteras y con estas corrientes migratorias que le llaman ellos, y donde van, ¿cierto?, una cantidad de criminales, de terroristas, utilizando y en realidad aprovechándose de esta situación. Se nos junta también que el año 2021 Maduro abre las cárceles con el famoso plan judicial
¿ya? Se llamó así plan judicial, y donde deja libre a 54.000 delincuentes. Esos 54.000 delincuentes, de acuerdo a los informes de inteligencia, fueron ordenados a que se movilizaran hacia el sur de América, pasando por Ecuador, llegando a Perú, pero con la finalidad de desestabilizar y desarmar, desarticular Chile. Ahora bien, el problema que nosotros vemos desde el gobierno de Bachelet hacia adelante es la permisividad de los gobiernos. Y aquí no solamente gobiernos de izquierda, sino que de la supuesta derecha chilena también, con el caso del gobierno de Piñera, donde existen una serie de situaciones que van dando, ¿cierto?, la pauta y el paso para que la delincuencia siga avanzando. Bachelet comienza con lo que es el desminado de la frontera en Chile, la apertura de la frontera también, y vemos, ¿cierto?, el ingreso de gente de otros países, con una finalidad muy clara, que era, en el fondo, llegar Michelle Bachelet a ocupar un cargo internacional, que la vimos ahí. El caso de Piñera no hizo absolutamente nada. Ahí tenemos un grave problema que se fue originado con Alaman, porque también hizo varias cosas que no correspondían. Pero ahora nos enfrentamos al gobierno de Gabriel Boric, donde Gabriel Boric dijo bien claro que si era necesario trabajar con el lumpen, ellos iban a trabajar con el lumpen. Y eso te deja abierta la puerta a que la delincuencia haga lo que quiera. Y eso es lo que estamos viendo, un problema grave del gobierno, un problema grave del Congreso, pero el problema más grave que tenemos en Chile es el problema del Poder Judicial. El Poder Judicial no está haciendo su trabajo, tenemos fiscal nacional, tenemos fiscales, tenemos jueces y ministros que tienen una tendencia política claramente demostrada y que en realidad ningún país podrían trabajar, porque no existe, ¿cierto?, el equilibrio, porque inmediatamente sabemos para qué lado va a inclinarse la balanza. No, y para decirle, yo me hago cargo de esto, o sea, exacto, a los delincuentes los dejan libres y meten presos a los carabineros. El problema es ese, y además de eso, ¿cierto?, la persecución que hay a Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, que son Carabineros de Chile que han puesto siempre la cara y ha sido el pilar fundamental para que el país siga funcionando. Entonces se van tras estos organismos en el fondo de seguridad del Estado, y con eso crean un clima de desestabilización tremenda, persiguiendo a carabineros, dándolos de baja de la institución, metiéndolos presos, y al final la delincuencia, ¿cierto?, tiene un espacio que fue otorgado por el gobierno y por las instituciones que supuestamente son las encargadas de impartir y de aplicar la ley y la justicia, que están dejando que esto suceda. Y esto va a seguir en avance. Si en el año 2017, 2018 teníamos un 4,3% de índice de criminalidad por cada 100.000 habitantes, ahora supuestamente al año pasado, en noviembre, eran 6,7, pero de acuerdo a nuestras encuestas son 7,6. Entonces, ha ido subiendo. Santiago de Chile está catalogada como una de las capitales más peligrosas del mundo, y eso nunca había pasado, o sea, dentro de las 10 capitales más peligrosas del mundo, con recomendaciones a los turistas que cuando viajen a Chile tengan cuidado con Santiago y con Valparaíso. Exacto. Entonces es una situación complicada, pero eso se debe a la permisividad del gobierno. El gobierno tiene un plan, al parecer, que es diferente a lo que todos nosotros pensamos, y eso crea todo lo que es la inseguridad y lo que estamos viviendo con hechos delictuales, como tú decías, que eran nunca antes vistos, es decir, degollamiento, decapitaciones, desmembramiento, extorsión, secuestro y una serie de asesinatos, o sea, a cuchilladas, a balazos, a plena luz del día, y nadie hace nada. Y el gobierno como que si no pasara absolutamente nada. Ministra del Interior que sale dando cifras que no corresponden, un general de carabineros que también, ¿cierto?, se va por otro lado. Entonces no tenemos una situación clara en el país. Y eso significa de que la ciudadanía está con miedo y está guardada. Es decir, a las 7 de la tarde ya nadie quiere estar en la casa. Como digo yo, ¿cómo va a ser decente que tú vas a tener miedo a salir a comprar pan a la esquina de tu casa? Claro. Porque te pueden matar. ¿Y cómo va a ser posible que la gente quede un poco más rezando que sale el marido o la mamá al trabajo y no saben si va a volver en la tarde? Exacto. Entonces es complicado, pero es un problema originado por el gobierno y por el Poder Judicial. Si las leyes se aplicaran en Chile, no pasaría lo que está pasando, pero no se está aplicando la ley. Claro, y a nivel municipal también hay bastante responsabilidad. Coincidente lo que decías tú, por ejemplo, Santiago, Iracy Hasler y Valparaíso con Jorge Char, que son abiertamente defensores de la ilegalidad
del comercio ilegal, la migración ilegal, etcétera, etcétera, finalmente tienen Es estos la resultados. democratización de las veredas. La democratización de las Así veredas y dicen la ellos. ilegalidad. Entonces, en ninguna parte del mundo, o sea, en Chile hemos caído, ¿cierto?, Horrible. tan bajo que en realidad el olor a fritanga está por todos lados, y Claro. que es que aquí existe una permisividad. Sí, barbarie Con- e insalubridad. Y mira, con esto de que son ellos los protectores y los guardianes de la democracia y la libertad, con eso es su caballo de batalla. Pero la libertad en Chile se ha convertido en libertinaje, y ese libertinaje en degeneramiento. Y en este momento tenemos un degeneramiento total por todos lados y una corrupción por todos lados. Aquí, cual más, cual menos, es corrupto. O sea, hay que decirlo como es. Y nadie se mueve si no hay algún incentivo debajo de la mesa. Sí, y sabes que eso también tiene increíble cómo se va dinamitando los cimientos sólidos que hacen que un país sea próspero. Por ejemplo, ya si de las 7 de la tarde en adelante la gente no sale porque tiene miedo a que capaz que no vuelva a la casa por un portonazo, porque le roban el celular, lo que sea, los restaurantes sonaron. Se quedaron sin clientes. Los almacenes ya no pueden vender en la noche porque se van a quedar sin clientes. El turismo, que también es una empresa o sea, es una industria súper grande, muy importante para Chile, la verdad también se ha visto menoscabado. Y el comercio minorista, ni hablar. Y estamos hablando más o menos de un promedio de 200.000 a 300.000 empleos los que se vieron afectados y que en realidad se fumaron porque las cifras de desempleo subieron. Del 2019 se perdieron 200.000 y aumentó un poco más y la verdad no se ha recuperado. Entonces, vemos que como estos, o sea, que quizás la gente puede decir, claro, sí, se están asaltando mucho, hay que poner orden. Sí, puede ser, pero en realidad el trasfondo de esto es que es una dinamita al cimiento y a la base sólida de nuestro país, porque si no tenéis seguridad, en realidad empiezan a colapsar todas las industrias y empieza a aumentar la cesantía, la gente empieza a aumentar la pobreza y la gente finalmente, se destruye su calidad de vida, obviamente por amenazas de seguridad que te van a asaltar o te van a matar y también porque no tienes empleo y no tienes ingresos. Entonces, ¿cómo ves tú que se podría revertir esta situación, pero con medidas ahora en el corto plazo? Mira, que ello es un problema que es muy grave y que hemos repetido infinidad de veces. Sin seguridad no puede haber desarrollo en ningún país y tampoco puede haber inversión extranjera. Ninguna iniciativa surge si no hay seguridad. O sea, ¿qué protección tengo yo de que lo que voy a invertir en un país, en una región, en una provincia o en una comuna no va a sufrir un daño, ¿cierto? O me lo van a quitar, lo voy a perder todo. El presidente Boric y sus ministros han salido al extranjero a pedir, ¿cierto?, a mostrar al país y a pedir inversión. Nadie quiere invertir en Chile. Nadie, absolutamente nadie. Entonces, cuando sale la ministra Camila Vallejo diciendo que han tenido una inversión ya de capital extranjero la más alta de los últimos 20 años, ¿de dónde? Eso es falso. Falso. Pero falso. Para que los inversionistas extranjeros lleguen a un país, tienen que tener seguridad económica, seguridad social, seguridad política, seguridad física, seguridad ciudadana. O sea, para que estén a buen resguardo los capitales. Si no, no hay inversión. Nadie quiere, ¿cierto?, invertir en un lugar donde no sabe si al mes o a los 2 meses se echó a perder su inversión y perdieron todo el dinero. Entonces no quieren invertir en Chile. Ahora, ¿cómo se recupera esto? Lamentablemente, con voluntad primero del gobierno, tienen que alinearse lo que ha pasado en Guatemala, lo que ha pasado en El Salvador, lo que está ocurriendo ahora, a pesar de que hay un grave problema, ¿cierto?, diplomático en Ecuador, pero se está tratando de organizar el gobierno, el Poder Judicial y el Congreso. Mientras no se alineen esos tres, no pasa nada. En Argentina también, el presidente está haciendo esos esfuerzos de combatir el crimen organizado. Pero eso es. Gobierno que tiene que tener la voluntad de hacer las cosas y querer hacer las cosas. El Poder Judicial que tiene que aplicar la ley como corresponde, sin ningún tipo, ¿cierto?, de buenismos o de privilegios, y el Congreso que tiene que trabajar para el desarrollo del país, con leyes que sean efectivas para todos los chilenos y para lo que a nosotros necesitamos. No, como digo yo, oye, se dan en peleas un montón de tiempo por una ley, pues, no sé, para la protección del piojo cojo. Claro. O sea, así de ridículo, que no le sirve a los ciudadanos. Entonces, mientras no exista voluntad del gobierno y de las otras instituciones para ponerse de acuerdo y trabajar en el beneficio y el desarrollo del país, no sacamos absolutamente nada. Chile en este momento está en un hoyo, vamos en caída libre, no podemos recuperarnos porque tampoco existe la voluntad de parar el crimen organizado, el narcotráfico, el terrorismo, la prostitución y todo lo que trae consigo la delincuencia.
En Chile no existe la voluntad de hacerlo. Simple. Sí, y bueno, y eso afecta directamente a todas las personas, A todos. a todos los, sí, bueno, hasta niños muertos también en este tema. Temazo. Bueno, tú asesoras también a muchos grupos de inversión que analizan los distintos países. Me gustaría que nos contaras a todos qué es lo que ellos te han comentado, por ejemplo, cuando analizan, no sé, desde Centroamérica, Chile, la región, qué países también, cómo está Chile respecto a ellos. Mira, aquí está pasando un fenómeno que a nosotros nos va a afectar igual, ya nos está afectando, que en el fondo la llegada de capitales chinos a todos los países. ¿Okay? Se está viendo en El Salvador también, El Salvador con su plan de seguridad y control territorial, ahora con el plan de integración que tienen, pero los últimos informes de gente trabajando allá es la cantidad de chinos que están metidos en El Salvador, están metidos también, comenzaron a llegar a Guatemala, están metidos en Ecuador, están metidos en Chile, ¿ya? Igual, muchos, oye, inclusive hasta con guardias de seguridad de ellos mismos, o sea, son situaciones complicadas. En Perú, con una situación bastante complicada para Chile, con el corredor bioceánico, el puerto, ¿cierto?, de Chancay, que posteriormente a lo mejor se va a inaugurar en noviembre, hay algunos conflictos de interés ahí, pero el problema no es fácil de solucionar. Aquí, como te digo, lo más importante es que el gobierno de turno tenga la voluntad de hacer las cosas. La seguridad primero, el orden de la casa, y posteriormente ver cómo podemos desarrollar el país. Ese es el grave problema. El problema es de cuando nosotros asesoramos a las diferentes empresas que van a invertir en un país, nos piden generalmente, oye, la primera cosa, ¿cómo está la seguridad del país? En todos los aspectos que yo dije anteriormente. Y después de eso, ¿cómo se ve, cierto, en los programas de inversión? Nosotros trabajamos lo que se llama inteligencia anticipativa, en la parte comercial y en la parte, en lo que se llama ahora seguridad humana, que es un nuevo concepto. Y una vez que nosotros evaluamos cada uno de los países de acuerdo a la inversión que quieren hacer las instituciones o las compañías, hacemos nuestro informe y, bueno, los ejecutivos toman la decisión si invierten o no invierten en ese país. Pero en el caso de Chile, los informes son todos negativos. Y ese es el problema. No podemos nosotros, aunque el presidente Boric dice, oye, pero ustedes siempre hablan cosas negativas del gobierno, es que no hay ninguna posibilidad de entregar ningún informe positivo para que los inversores lleguen al país. No se puede, porque no están las condiciones en el país. Y en Estados Unidos, tú que estás con base en Washington, también para contarle a los telespectadores, y claro, tú vives principalmente en Washington el 80% del año. Así es. Y allá, ¿cómo se ve la situación de Latinoamérica con este avance de estos gobiernos progresistas que en realidad tienen un desastre, un país que tocan bueno, afectan? No solamente, el problema está en que en este momento en los Estados Unidos hay un gobierno demócrata, que en el fondo son de izquierda, progres, sí, que están camuflados ahí, y ha llegado también la delincuencia exportada desde Sudamérica, y precisamente el grave problema que teníamos ahora son dos, curiosamente, y entramos nosotros al escenario de nuevo. Tren de Aragua desde Venezuela, insertado en los Estados Unidos. Las pandillas prácticamente desaparecieron, pero aparecen estos grupos delincuenciales del crimen organizado transnacional, como el Tren de Aragua, donde ya hay detenidos 62 personas en Los Ángeles, California, qué sé yo, Texas, y unos 40 y tantos en Florida. Pero aparecen los chilenos. Bandas delictuales con visa waiver de chilenos que han llegado precisamente a Los Ángeles, California y Texas, y en este momento hay una alerta. Hay una alerta de bandas chilenas operando en los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo nos ven? Nos ven mal. Claro. Nos ven mal porque este era un fenómeno que no se veía. Claro. No se veía y comienza recién a prosperar el año pasado. Más o menos como en mayo, junio, se detectó de bandas de chilenos que estaban operando ya organizadamente en los Estados Unidos. Entonces, ojalá que no, complicado. Claro, ojalá que no pase, pero adiós visa waiver, pero ojalá que no, porque teníamos hasta... ya se ha puesto en carpeta 2 veces en el Congreso, ¿ah? De eliminar la visa para los chilenos. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y hay un fenómeno también que se han detectado muchos extranjeros con documentos chilenos, que van, viven, ¿cierto?, el tiempo que sea necesario, sacan sus documentos en Chile y entran gratuitamente a los Estados Unidos. Claro. Pero son de otros países. Hemos visto la invasión de haitianos, por ejemplo, claro, que fue hace 1 año y medio atrás, donde fueron descubiertos en la frontera con México una decena de cédulas de identidad chilena y que eran propietarios los haitianos. Increíble.
No, realmente increíble, como dice el dicho coloquial chileno, la cueca en pelota. Está la Así es. escoba. Mira, te tengo un regalo, que es nuestra chapita del programa. Ok, perfecto. Nuestro pequeño símbolo que nos recuerda el desarrollo, o sea, nuestro compromiso con el desarrollo de nuestro país y, por qué no decirlo, también de la región. Y mira, para terminar, tenemos una tradición, una pregunta abierta, que si tú tuvieras un superpoder o incentivar, estimular o hacer una iniciativa, ¿qué es lo que harías para desarrollar Chile? Con una iniciativa no se puede. Ya. Pero si yo tuviera el poder, si yo fuera presidente de Chile, cierre de frontera, hay varias cosas que se tienen que hacer inmediatamente. Cierre de frontera, el ataque frontal, pero frontal, con tolerancia cero a la delincuencia, al crimen organizado, al narcotráfico y el terrorismo, y la expulsión de instituciones extranjeras que están interfiriendo en política interna del país. Una vez que tú ordenas la casa, le das seguridad, la organizas, en ese momento recién puedes pensar en desarrollar el país. Pero si tú no tienes seguridad, no tienes el cierre de la frontera, la seguridad que corresponde en tu casa y el ordenamiento, no puedes hacer nada. Por eso son medidas que son conjuntas las que tienen que llevarse adelante para poder desarrollar el país. Chile todavía puede ser rescatado. Y en eso estamos trabajando por la concreción o la obtención de un gobierno de recuperación nacional y de reconstrucción nacional, que es lo que necesita el país. Sin duda, porque estamos bien en las cuerdas. Así nos han es. dejado bien en las cuerdas, ¿no, Arturo? Pero qué gusto conversar contigo, no puedo estar más de acuerdo, porque igualmente cualquier país serio que quiera invitar a inversión y quiera crear empleo, mejorar su calidad de vida, para ser serio, primero tiene que estar ordenado. Nada más, es igual que tu casa. Claro. Si en tu casa tú tienes las puertas abiertas y entra Pedro, Juan y Diego, sin que lo hayas invitado, y tú le quitas el pan de la boca a tus hijos para darle a alguien que no conoce, estamos mal, o sea, el mundo al revés. No, las cosas. Chile primero para los chilenos, si esa es la primera cosa. No, y nadie se hace cargo después de todo el desorden que anda, increíble. Así que bueno, nos vamos con tremendo mensaje. Sí, pues hay que estar ordenado, que es importantísimo tener la seguridad como un factor, pero absolutamente primordial para pensar el desarrollo de Chile. Así que nos vamos con las palabras de Arturo. Y amigos, vamos a una pausa muy, muy breve y volvemos con el tercer y último bloque de este programa. Nos vemos.